Vivimos en un mundo que desde el nacimiento nos enseña a tomarnos la vida muy en serio. Desde que somos niños, escuchamos frases como «debes hacer algo con tu vida», «tienes que ser alguien», «no pierdas el tiempo», «sé responsable», «piensa en tu futuro». Es como si la existencia fuera un examen interminable que debemos aprobar para merecer un lugar en ella. Como si toda la vida dependiera de cumplir expectativas, metas, logros, estándares. Y sin embargo, hay algo profundamente absurdo en todo esto. Algo que no encaja, porque por más que corremos detrás del éxito, de la seguridad, de la validación, sentimos que hay algo fuera de nuestro alcance, una satisfacción esquiva, una ansiedad que no desaparece. Alan Watts, filósofo y escritor británico, planteó una pregunta radical. ¿Y si la vida no fuera algo que se debe tomar tan en serio? No se trata de irresponsabilidad ni de apatía. No se trata de ignorar el sufrimiento o las consecuencias. Se trata de comprender algo más profundo. Y es que tomarse la vida demasiado en serio es precisamente lo que nos impide vivirla plenamente. Watts tenía una habilidad única para desmontar las ilusiones de la cultura moderna. No porque despreciara la civilización, sino porque veía en ella un juego que habíamos olvidado, que era un juego. Según él, hemos caído en la trampa de la solemnidad, esa actitud rígida y tensa que confunde el papel que interpretamos con lo que somos en realidad. Desde su perspectiva, la vida es más parecida a la música que una carrera. Nadie escucha una sintonía para llegar al final. Si así fuera, los mejores conciertos serían los más rápidos. Pero no. Escuchamos música para disfrutarla en cada nota. Y del mismo modo, la vida no es una trayectoria hacia algún destino último donde, si hacemos todo correctamente, seremos finalmente recompensados. La vida es danza, es juego, es improvisación. Pero, ¿cómo llegamos a olvidar esto? Todo comienza cuando confundimos nuestra identidad con una idea. Empezamos a pensar en nosotros mismos como un ego, un yo separado, una entidad rígida que debe defenderse, mejorarse, justificarse. Este ego vive bajo la presión constante del tiempo, preocupado por el pasado, ansioso por el futuro, incapaz de habitar el presente. Watts decía que el ego es una ficción social, una etiqueta, un nombre, una máscara útil para ciertas cosas, pero no una realidad absoluta. Sin embargo, le damos tanta importancia que construimos una vida entera en función de protegerlo, validarlo, engrandecerlo. Nos volvemos actores que han olvidado que están actuando. Y eso es algo trágico, que en nuestra seriedad, en nuestro afán de tenerlo todo bajo control, nos desconectamos del asombro, del humor, de la espontaneidad. Nos convertimos en criaturas tensas, siempre esperando que algo llegue para hacernos sentir bien con nosotros mismos. Siempre pensando que la vida de verdad comenzará después de graduarnos, después de encontrar un trabajo, después de tener éxito, después de jubilarnos. Pero ese después nunca llega. Watts nos invita a volver al presente, a ver la vida como, no como una misión, sino como una especie de juego cósmico. Un juego que no tiene objetivo externo, sino que se justifica en su propia expresión. Como el juego de las olas en el mar, como el vuelo de los pájaros, como la risa de un niño que no necesita razones para reír. La seriedad nos hace rígidos, nos hace temer el fracaso, el error, el ridículo. Pero en la naturaleza nada teme equivocarse. Un árbol no se preocupa por si está creciendo demasiado torcido. Un río no se disculpa por tomar un desvío. Solo el ser humano se ha inventado la carga de sentirse defectuoso por ser simplemente lo que es. Y lo más irónico es que, en ese esfuerzo por tomarse la vida muy en serio, olvidamos vivirla. La filosofía de Watts es, en cierto sentido, una invitación a soltar, a dejar de resistir el flujo natural de las cosas. No porque todo sea perfecto, no porque haya dolor, sino porque luchar contra lo que es, mental, emocionalmente o existencialmente, nos hace más daño que aquello contra lo que luchamos. ¿Y de dónde surge esta lucha? De la idea de que somos separados del mundo, de que hay un yo aquí dentro y una realidad hostil allí fuera. Esta separación, que es una construcción mental, alimenta el miedo, la ambición y la necesidad de control. Y en ese intento por controlar la vida nos endurecemos. Pero no estamos separados. Watts nos recuerda que tú no vives en el universo, tú eres el universo experimentándose a sí mismo. No hay un observador y una cosa observada, hay un solo proceso, una danza continua. Cuando respiras, el aire entra y sale de tu cuerpo, pero ese aire pertenece al todo.
Cuando comes, tu cuerpo transforma materia del universo en lo que tú llamas yo. Eres una ola en el océano de la existencia, y así como la ola no está separada del mar, tú no estás separado de la vida. Esto puede parecer poético, incluso místico, pero tiene consecuencias prácticas, porque si no estás separado de la vida, no necesitas demostrar tu valía constantemente. No necesitas probar que mereces estar aquí. Estás aquí porque el universo quiso que estuvieras aquí, y eso basta. La seriedad con la que tomamos la vida viene en gran parte de esa creencia de que todo depende de nosotros, que debemos cargar el mundo sobre nuestros hombros, que si fallamos, todo se viene abajo. Pero esto es una ilusión de control, y como toda ilusión, nos atrapa mientras no la cuestionamos. Watts proponía una forma distinta de vivir, una forma más ligera, más fluida, más presente, no por evasión, sino por comprensión. Comprender que no hay una meta última, que no existe un manual que debemos seguir al pie de la letra, que cada uno de nosotros es parte de un juego creativo, espontáneo y sin guión definitivo, y que está bien no saber, está bien no tener certezas, está bien simplemente ser. Porque en esa apertura, en esa humildad frente al misterio, descubrimos algo que no se puede obtener por esfuerzo: la verdadera libertad. La libertad de vivir sin estar constantemente juzgándonos. La libertad de reírnos de nosotros mismos. La libertad de fallar sin sentirnos fracasados. La libertad de existir sin necesidad de justificarnos. No se trata de abandonar todo, sino de mirar con nuevos ojos, de volver al presente y reconocer que todo lo que estás buscando ya está ocurriendo. La vida no es una tarea por completar, es un misterio para explorar, un juego para jugar, una música para bailar. Y quizá cuando empezamos a comprender eso, cuando empezamos a dejar de tomarnos todo tan en serio, empezamos por fin a vivir. Pero, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Porque hemos sido entrenados desde muy pequeños para tomarnos en serio, para construir una imagen de nosotros mismos que pueda encajar en un sistema. Y ese sistema, la educación, la religión, la economía, la cultura, premia la conformidad, la disciplina, la seriedad. No nos enseña a jugar, a fluir, a soltar el control. Nos enseña a encajar, a competir, a destacar, a ser, entre comillas, alguien. Alan Watts veía esta forma de educar como una forma de hipnosis colectiva. Una hipnosis que consiste en creer que la vida está en otra parte, que hay que esforzarse constantemente para llegar. ¿Pero llegar a dónde? Nadie lo sabe realmente, porque cada meta que alcanzamos genera otra, y luego otra más. Como correr en una cinta infinita sin darnos cuenta de que ya estamos en el lugar que buscábamos. Nos han enseñado que si no tenemos metas, nos perderemos. Que si no somos serios, caeremos en el caos. Que si no sufrimos, no merecemos. Y así creamos una vida basada en la tensión, en la exigencia y en la culpa, en la vigilancia constante del ego sobre sí mismo. Watts decía que este ego, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, es como una marioneta, un símbolo que creemos real, pero la verdad es que el ego no existe como entidad separada, es solo una idea, un conjunto de pensamientos, recuerdos y etiquetas, un yo que cambia a cada instante, pero al que nos aferramos como si fuera fijo y permanente. Y esta ilusión del ego crea una consecuencia inevitable: el miedo. Miedo a fallar, miedo al juicio, miedo a perder el control, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficientes. ¿Y qué hace el miedo? Nos endurece, nos vuelve serios, nos aleja del juego. Y es que no es casualidad que este canal se llame Sin Miedo. Creo personalmente que el miedo es lo peor que te puede pasar en la vida. Te bloquea, te limita. Y creo que Alan Watts también estaba de acuerdo con esto. Pero siguiendo, aquí hay algo interesante. Y es que cuando tomamos distancia del ego, aunque sea por un instante, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos como un problema a resolver, aparece algo inesperado: el humor, la ligereza y la claridad. Watts tenía una risa inconfundible. Una risa que surgía no del desprecio, sino del asombro. Del reconocimiento de que todo esto, la vida, la identidad, las normas, las convenciones, es en última instancia una especie de teatro, un juego de máscaras, y que podemos participar en él. Sí, pero sin olvidar que es una representación, una mera actuación. No confundan el menú con la comida, decía. No confundas las palabras con la experiencia. No confundas la identidad con la realidad. No confundas el mapa con el territorio.
Y es que buena parte del sufrimiento moderno surge de esa confusión. Creemos que somos nuestros logros, nuestra historia, nuestras heridas, nuestros títulos, nuestros fracasos, nuestros miedos. Pero en realidad somos mucho más amplios que eso. Somos el espacio en el que todo eso aparece y desaparece. Imagina por un momento que estás viendo una obra de teatro, un drama intenso. Hay traición, conflicto, pérdida. Puedes llorar, puedes emocionarte, pero en el fondo sabes que es una obra. Y eso te permite disfrutarla sin quedar atrapado en ella. La diferencia con la vida es que hemos olvidado que también estamos en una especie de escenario, pero uno mucho más complejo, más profundo y más participativo. Watts decía que el secreto de la vida no está en controlarla, sino en confiar en ella, en entregarse al proceso. Como un surfista no lucha contra la ola, sino que aprende a moverse con ella. Pero para hacer eso primero debemos dejar de resistirnos, dejar de apretar los dientes, dejar de pensar que todo depende de nuestro esfuerzo, porque esa es otra ilusión. La ilusión de que podemos controlar la totalidad de la experiencia. Mira a tu alrededor, la vida ocurre sin que tú la empujes. La respiración sucede, el corazón late, las ideas aparecen, la digestión ocurre, los árboles crecen, el sol se mueve. Todo esto sucede sin que lo controles. Entonces, ¿por qué crees que el resto de tu vida debe ser controlado? Como una maquinaria rígida. Una vez más, la respuesta es el miedo. Miedo a que si soltamos, todo se colapsará. Pero es lo contrario, cuando soltamos, cuando confiamos, cuando dejamos de tomar todo tan en serio, encontramos una inteligencia mayor. No la inteligencia del pensamiento, sino la del ser. Una sabiduría que no se puede explicar con palabras, pero que se puede sentir. Y esa sabiduría sabe fluir. Es como cuando bailas y dejas que el cuerpo se mueva sin pensar. Como cuando ríes sin saber por qué. Como cuando amas sin necesitar razones. Esos momentos en los que no hay una meta, no hay un yo calculando, no hay un futuro que alcanzar. Y donde solo hay presencia. Y es ahí, precisamente ahí, donde la vida se vuelve real. La seriedad nos hace vivir en la cabeza. El juego nos devuelve al cuerpo. La seriedad nos vuelve rígidos. El juego nos flexibiliza. La seriedad busca certezas. El juego disfruta de la incertidumbre. Watts insistía en que no estamos aquí para llegar a algún sitio. Estamos aquí para explorar, para participar, para experimentar. Y en esa participación, en esa danza, en ese fluir encontramos algo que ninguna estructura rígida puede ofrecer. Sentido. Porque el sentido no está en lo que alcanzas, está en cómo estás presente, en cómo participas, en cómo ríes, cómo compartes, cómo respiras. Y todo esto solo puede vivirse si sueltas la necesidad de tomarte tan en serio. ¿Y qué significa eso? En lo concreto, significa que puedas equivocarte y reír, que puedas cambiar de opinión y no sentirte frágil, que puedas fallar y seguir bailando, que puedas no tener todas las respuestas y sin embargo sentirte completo. Significa que puedes vivir desde una autenticidad que no busca aprobación constante, que puedes ser libre incluso en medio del caos, que puedes decir, no sé qué viene, pero estoy aquí y eso basta. Watts decía que el universo no te está evaluando, no hay un juez supremo con una libreta de calificaciones, no hay una prueba final, solo está ocurriendo la vida instante a instante y tu tarea no es controlarla, sino abrirte a ella, respirarla, sentirla, bailarla. Esto no significa que todo será fácil. La vida tiene su cuota de dolor, de pérdida y de misterio, pero incluso en medio de eso puedes mantener la ligereza interior. Puedes recordar y aceptar que todo cambia, que todo pasa, que incluso el drama más intenso es parte de una obra más grande, más profunda y más misteriosa de lo que tu mente puede entender. Y ahí, en medio del misterio, puedes sonreír, porque en el fondo ya no necesitas tener todo resuelto, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas tener razón, solo necesitas estar presente, vivo, abierto. Porque ahí está la verdadera sabiduría, no en las respuestas, sino en la capacidad de habitar el misterio sin resistirlo, no en tener el control, sino en entregarse al flujo, no en la solemnidad, sino en el juego. Y ese juego, cuando lo recuerdas, te transforma, te aligera, te libera. Porque como decía Alan Watts, el único modo de hacer sentido del camino es sumergirse en él, moverse con él y unirse a la danza. Llegados a este punto, tal vez empieces a sentir lo que Alan Watts tanto intentaba transmitir, que la vida no es un problema que se debe resolver, sino una experiencia que se debe vivir
y vivirla no desde el deber, la obligación, el miedo, sino desde la curiosidad, la participación y la alegría. La verdadera revolución, según Watts, no consiste en cambiar el mundo desde afuera, sino en cambiar la actitud interna con la que nos relacionamos con él. Y para eso, hay que cuestionar las bases mismas sobre las que hemos construido nuestra existencia. Él decía, el problema fundamental del ser humano es que toma demasiado en serio lo que debería ser tomado con ligereza y se toma a la ligera lo que realmente importa. Pero, ¿qué es lo realmente importante? Si somos honestos, muchas de las cosas por las que nos angustiamos a diario, que nos roban el sueño y nos consumen la energía, son construcciones mentales, proyecciones, imaginaciones, comparaciones, reglas inventadas. Nos preocupamos por cómo nos ven, por lo que piensan de nosotros, por si estamos haciendo lo correcto, por si tenemos suficiente, por si valemos. Pero ese valor que buscamos es una invención social. Es un estándar que se mueve, que cambia, que nunca se alcanza del todo. Es una zanahoria colgada de un palo, corriendo detrás de ella sin darnos cuenta de que la llevamos atada al cuello. Watts nos ofrece una alternativa radical. Deja de perseguir. No hay ningún sitio al que llegar. Ya estás aquí. Ya estás completo. Ya eres. Imagina lo que significa vivir con esa certeza, no desde el ego inflado, sino desde la profunda tranquilidad de saber que tu existencia no necesita ser validada por nada externo, que no tienes que ganarte el derecho a estar vivo, que el universo no comete errores y tú eres parte de él. Esta comprensión no es algo que se logra una vez y para siempre, es más bien un recordar constante, un volver una y otra vez al centro, a lo que realmente eres, más allá del nombre, más allá del rol, más allá de las expectativas. Y en ese volver aparece la ligereza. La ligereza no es frivolidad, es profundidad sin rigidez. Es la capacidad de ver lo serio sin volverse serio. Es la capacidad de actuar con intención, pero sin perder la risa. Es la capacidad de amar sin poseer, de entregarse sin miedo, de vivir sin estar constantemente defendiéndose. Watts decía que cuanto más nos tomamos en serio, más nos contraemos, más nos encerramos y cuanto más soltamos, más espacio dejamos para que la vida respire a través de nosotros. Pero hay algo más, algo profundo, algo que no siempre se dice, pero que él insinuaba en sus charlas: la muerte. La muerte es quizás la razón última por la que tomamos la vida tan en serio, porque sabemos, aunque a veces lo olvidamos, que este viaje tiene un final y ese conocimiento nos genera ansiedad. Queremos dejar una huella, ser recordados, alcanzar algo, como si pudiéramos derrotar la muerte, acumulando logros, o por el simple hecho de una trampa del ego de ser recordados. Pero Watts plantea una visión distinta. Él dice, la muerte no es el enemigo, la muerte es parte del juego. Sin la muerte, la vida no tendría intensidad, no tendría forma, no tendría música. La muerte, de hecho, le da sentido al instante, le da peso a lo efímero, le da belleza al cambio. En muchos casos, se puede mirar la muerte como un regalo, porque hace que las cosas no sean para siempre. Y cuando realmente comprendemos esto, cuando dejamos de resistir la idea de desaparecer, empezamos a vivir con más ligereza, porque entendemos que nada es permanente. Ni el éxito, ni el fracaso, ni el dolor, ni la alegría. Todo pasa, todo fluye, todo vuelve al origen. Watts usaba una imagen hermosa. Decía que somos como remolinos en un río. Formas temporales del flujo de la vida. No estamos separados del río, somos el río haciendo una forma concreta durante un instante y después disolviéndonos de nuevo en el todo. Esto no es deprimente, de hecho es todo lo contrario, es liberador, porque si aceptas que todo cambia, que nada permanece, que la vida es una danza momentánea, entonces te das permiso para disfrutarla, para reír, para soltar, para equivocarte, para amar con locura, para llorar sin culpa, para vivir sin la carga de tener que ser perfecto. La perfección no es más que una mera ilusión. Lo real es el movimiento, el error, el caos, la contradicción y, en ocasiones, lo que valoramos como perfecto. Pero recuerda que lo perfecto solo es un punto de vista. Todo eso también es parte de la música. La vida no es una sinfonía perfecta y afinada. Es una improvisación infinita. Y tú eres parte de esa improvisación. No como espectador. Eres un participante. Y entonces, ¿cómo podemos vivir desde esta perspectiva? Watts no daba recetas, no creía en sistemas rígidos, pero sí dejaba pistas. Lo primero es, sencillamente, reír. Aprende a ver el absurdo de las cosas. Aprende a reírte de tus propias ideas, tus propias pretensiones, tus propios dramas. La risa es un gesto sagrado,
Es el eco de la conciencia que recuerda que nada es tan sólido como parece. En segundo lugar, juega. No pierdas la capacidad de jugar. No importa tu edad, no importa tu rol. La vida no deja de ser un juego cuando te haces adulto. Solo olvidamos cómo jugar. Recupera ese espíritu aventurero, haz cosas sin razón, habla sin propósito, baila sin vergüenza. En tercer lugar, suelta. Suelta la necesidad de tener el control, de tener razón, de ser reconocido. Suelta los estándares, los juicios, los deberías. No porque no importes, sino porque ya eres suficiente. Y cuando sueltas, puedes abrazar la vida tal y como es. En cuarto lugar, contempla. Detente, mira, escucha, siente. Deja que la vida te atraviese sin que tengas que hacer nada con ella. Observa el cielo, el viento, la lluvia, el silencio. Observa tus pensamientos como nubes que van y vienen. Nada que sostener, nada que corregir. Y finalmente confía. Confía en que la vida sabe lo que hace. Que tú no estás separado de ella, que hay una sabiduría más grande que la mente. Y que cuando dejes de tomarte tan en serio, esa sabiduría puede empezar a actuar a través de ti. Watts no nos pide que nos retiremos del mundo. No dice que abandonemos nuestras responsabilidades, nuestros proyectos, nuestros vínculos. Lo que propone es una actitud interna distinta, una actitud de ligereza lúcida, una seriedad alegre, un compromiso sin rigidez. Ser responsable, sí, pero no solemne. Ser consciente, sí, pero no rígido. Ser profundo, sí, pero no grave. La vida es un juego cósmico, no una cárcel, no un examen, no un castigo. Y tú no estás aquí para ganarte un lugar. Tú, de hecho, ya estás aquí. Ya formas parte de la danza. Lo único que se te pide es que participes, que juegues, que respires y que de vez en cuando te rías. Porque al final, como diría Alan Watts, eres una función del universo, como una ola es función del océano. No estás aquí para controlar la vida, estás aquí para dejar que la vida se exprese a través de ti. Y esa expresión es juego. Así que suelta los hombros, respira profundo. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de corregirte todo el tiempo. Y empieza a bailar con la vida, tal como es. Sin guión, sin mapa, sin juicio. Solo el ahora. Solo tú. Solo este instante que nunca volverá. Y ese instante, créeme, es más que suficiente. Espero que te haya gustado el vídeo. Deja tu like si ha sido así. Déjame en los comentarios si a menudo le das demasiada importancia a la mayoría de las cosas banales o no. Desde Sin Miedo te mando un caluroso saludo. Y recuerda, como siempre digo, vive tu vida, pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.